Muy buenos días, estimados amigos, comunidad de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. El día de hoy tengo el gran placer de estar con ustedes y con el juez Sergio Guerra Torres, que el día de hoy nos acompañará para hablar del tema mercantil, platicarnos su experiencia y que entiendan un poco cómo funcionan los procesos judiciales en México. Juez, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, agradezco la invitación a este programa y pues saludo a tu auditorio para que se queden con nosotros también durante esta hora donde vamos a tocar temas muy interesantes y pues de nueva cuenta agradecido de estar aquí contigo. No, con mucho gusto y bueno, no es fácil a veces tener invitados con responsabilidades como las que tienen los jueces, entonces pues hay que poner mucha atención a lo que hablaremos el día de hoy. Me gustaría, si es posible, juez, que nos platicara un poco de su trayectoria para que la gente lo conociera un poco. Gracias. Mira, yo soy originario de Unión de San Antonio, Jalisco. Tengo en Monterrey, Nuevo León, aproximadamente 18 años. Y desde que llegué aquí a la ciudad, ingresé a la carrera de licenciado en Ciencias Jurídicas por el Centro de Estudios Universitarios. La terminé, después inicié una maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo una especialidad en el Poder Judicial Federal y actualmente soy doctorante por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública de Nuevo León. Entonces, estoy en el periodo para elaborar mi tesis, entonces pues ya sabrás que es algo muy tenso y muy interesante que finalmente pues debe estar como resultado la tesis, ¿no? Ingresé al Poder Judicial del Estado de Nuevo León desde el 2007. Fui meritorio, escribiente, secretario y actualmente soy juez de primera instancia. Estoy adscrito al Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado con sede en Monterrey. Ahí tramitamos y resolvemos asuntos de naturaleza mercantil que coloquialmente se denominan procedimientos tradicionales. Esto implica que todavía prevalece en su totalidad la forma escrita de tramitar y resolver estos procedimientos. Antes estuve por más de un año en el Juzgado de Oralidad Mercantil y pues prácticamente desde que ingresé como meritorio al Poder Judicial del Estado, pues he estado en contacto con la materia mercantil y civil patrimonial. Entonces es lo que te puedo comentar rápidamente de mi trayectoria. Pues bastante extensa y bastante joven también. Tienes mi edad, somos muy jóvenes, le decía al juez, ya no tanto, pero pues realmente has hecho mucho, ¿no? En ese tiempo, se podría decir que has dedicado tu vida al derecho, ¿no? Sí, realmente en mi familia se respiraba un ambiente de derecho porque mi abuelo, incluso mi padre, son abogados. Entonces siempre estaba escuchando temas de escrituras públicas, de certificados de gravamen, de recibos prediales, y más porque ellos se dedican a esa área patrimonial. Y me interesó desde ese momento saber cómo es que se consolidaba la propiedad de las personas sobre las cosas, contratos. Entonces, siempre desde mi niñez estuve muy en contacto con esas circunstancias y no fue presión de mi familia, sino que yo decidí en lo individual estudiar la carrera de Derecho y créeme que no me arrepiento porque me ha dado muchas satisfacciones y creo que esos sueños que he visto cumplidos los veo reflejados en resultados positivos y que también comparto con la comunidad porque actualmente soy docente de la Universidad de Monterrey donde imparto precisamente una materia mercantil que es títulos de crédito. Ajá. Más bien es títulos de crédito porque es como una introducción. Claro. Entonces, creo que ahí es donde también devuelvo a la sociedad lo mucho que he recibido de la carrera de Derecho. Qué bueno, y la verdad es de que seguramente si los alumnos les gira, aprovecharán tu clase. Ahorita dijiste lo que me dejó pensando, dijiste la propiedad privada. Yo le comento mucho a mi audiencia, porque hablo también de temas sociales, políticos, lo importante que es la propiedad privada y que es uno de los derechos que básicamente pueden definir el nivel de democratización que tiene un país. O sea, el que tú puedas decir, esto es mío y me genera derechos sobre él y cómo puedo defenderlo es algo fundamental. O sea, si bien hablamos o la gente asocia la justicia a la libertad, pues también a la propiedad. Y en ese sentido,
¿cómo has visto la evolución del derecho mercantil desde tus inicios hasta la fecha? Sí, es interesante tu pregunta porque me ha tocado ver grandes reformas al sistema jurídico nacional mexicano, impulsadas desde la presión internacional, es decir, tenemos grandes entes internacionales como la UNCITRAL, la UNIDROIT, que impulsan reformas no solamente procesales, sino también de fondo a los países que forman parte de estas organizaciones internacionales. Entonces, prácticamente desde que inicié mi carrera, es decir, desde 2006, 2007 aproximadamente. Entonces, me ha tocado ver principalmente temas relacionados con cambios procesales. Es decir, al hablar de cambios procesales, querido auditorio, y se puede entender también como cambios de instrumentales, es decir, cómo es que se van a llevar ante los tribunales mercantiles las controversias que surjan de actos de comercio. Entonces, pues me ha tocado ver cómo es que se introdujeron los juicios orales mercantiles al sistema jurídico mexicano, cómo es que se delinearon incluso los procedimientos especiales de fianzas y cómo es que actualmente la sociedad demanda rapidez. Es decir, esa afirmación que viene en la Constitución Federal en el sentido de que la justicia sea pronta y expedita, pues se concretiza precisamente a través de la instrumentación de los juicios orales mercantiles, porque precisamente se da celeridad a los procedimientos que precisamente se inician con una demanda en forma escrita, pero que existen etapas en donde precisamente el juez tiene contacto con las partes de manera oral y ellas en su momento, autorizado por el juez, establecen la forma en que van a ser desahogadas las pruebas, en que van a ser admitidas. Entonces, eso es lo que principalmente me ha tocado ver, cambios instrumentales, cambios de naturaleza procesal. Debo decir que actualmente, e incluso desde que inicié mi carrera, no me ha tocado ver cambios que hayan... Sustantivos. Sí, que hayan definitivamente cambiado el sistema jurídico mexicano en materia mercantil de fondo. He escuchado y en prensa ustedes podrán advertir que existen, por ejemplo, iniciativas de ley presentadas para que, por ejemplo, los títulos de crédito se suscriban de forma digital. Eso no significa que en la práctica la gente lo haga, por un lado. Y por otro, están prácticamente por aprobarse en estos días reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde las asambleas de accionistas se celebren precisamente de manera digital. En ciertos casos, desde luego, establecidos en la ley. Pero te podría decir que un cambio verdaderamente que haya modificado la forma de entender el sistema jurídico nacional mexicano en materia mercantil, no lo he visto. Finalmente, hablando exclusivamente de legislación mercantil, es decir, derecho positivo como conocemos nosotros los colegas abogados, pues dependemos precisamente del legislador, que el legislador ponga a disposición herramientas no solamente procesales sino también de fondo a las partes para que pues pueda entenderse la aplicación del derecho mercantil. Recordemos que el derecho no solamente es ley. Es decir, no dependemos siempre del legislador para crear, por ejemplo, contratos, para resolver controversias. Es decir, al hablar de derecho no solamente colocamos en un pedestal a los legisladores y a las personas juzgadoras. Eso es totalmente falso, porque el derecho precisamente es una cuestión que surge desde la sociedad, en donde las personas están constantemente creando derecho a través de sus contratos mercantiles, por ejemplo, están resolviendo controversias fuera de la sede jurisdiccional a través de procedimientos arbitrales, a través de mecanismos alternativos para la solución de controversias, están suscribiendo convenios. Entonces, el derecho va más allá de un legislador y de una persona juzgadora. Y lejos de que el legislador no haya echado mano en hacer un gran cisma al sistema jurídico mexicano en materia mercantil, pues es precisamente porque no ha querido. Pero eso no significa que lo que tenemos ahora, leyes, resoluciones judiciales, contratos, estén al tanto de la
de lo que sucede allá afuera, es decir, de las negociaciones que se dan entre empresarios, de las controversias que se suscitan entre una persona común y corriente celebrando un título de crédito, prestando dinero, es decir, haciendo un intercambio de bienes, servicios de consumo masivo. Entonces, finalizando tu pregunta, pues me ha tocado ver principalmente cambios en materia procesal, pero de fondo me parece que nos hemos quedado claros. Con la referencia de que el legislador no es el único que crea derecho. Eso es, dijiste 2, 3 cosas que para mí son así, nos vamos a llevar bien en esta entrevista. O sea, pensamos igual. Una, poner en un pedestal al juzgador y al legislador. Qué cosa tan relevante. Creo que eso implica que también el ciudadano a pie haga responsabilidad sobre lo que sucede, incluso los abogados también, y el también entender pues que las cosas no suceden por antonomasia. O sea, veo muchos casos en redes sociales de, no, es que vendí mi casa o compré una casa, pero no me dieron escritura si la pagué en efectivo. Y dices, o sea, hay una enorme falta de cultura y de gente que fue a la universidad y dices, ¿cómo esas cosas? Y luego quieres o te molestas porque a lo mejor un tribunal no te da la razón, pues es que ayúdame a ayudarte. Y el otro tema que mencionaste es que no hay cambios tan sustantivos, tan de fondo hasta cierto punto o totalmente, pero sí muy procesales. Y yo quería preguntarte tu opinión sobre lo siguiente. En México, evidentemente, a nosotros los mexicanos somos muy informales, hacemos las cosas de palabra, y al tú ver un tema de derecho de negocios, en esencia de comercio, pues muchas cosas van a salir mal por la falta de formalidad. Estaba viendo una noticia que en el Reino Unido un tribunal condenó a una persona a X prestación porque se consideró que con un emoji, es decir, un mono ahí del WhatsApp, daba a entender que aceptaba un acuerdo contractual, o sea, a ese grado. ¿Qué opinas tú de este tipo de criterios? O sea, ¿realmente consideras que en el derecho de los negocios hace falta como unos criterios más laxos y de alguna manera entendible a la realidad del mexicano? ¿O el mexicano tiene como que ajustarse a los parámetros más formales de los negocios? Mira, las personas siempre estamos en contacto con contratos y estamos en contacto con acuerdos. Es decir, nosotros tuvimos que llegar a un acuerdo para estar aquí. Sí. Fijamos una hora, fijamos el lugar y fijamos el tema, ¿no? Entonces, siempre estamos negociando. La manera en que se va a concretar esa negociación, si es escrita, si es verbal, si es digital, va a depender de la voluntad de las partes. El hecho de que no sea escrito, es decir, tú y yo no suscribimos un contrato de colaboración digital, ¿no? Realmente fue de palabra, hay mensajes de WhatsApp incluso, pero el hecho de que no hayamos celebrado un contrato, un convenio, no le hayamos dado forma escrita a ese pacto, no significa que no exista. Quizá no pueda ser válido para efectos legales o para efectos contra terceros, ¿no? Porque no es visible, pero no significa que no exista. Entonces, la forma en que se desarrollan las negociaciones mercantiles allá afuera es de diversas formas. Y el hecho de que no sigan escrupulosamente lo establecido por la ley, insisto, no significa que no existan. Es recomendable que cuando se va a celebrar un contrato de compraventa, por ejemplo, cuando se presta un dinero a alguien en específico o a diversas personas, pues lo hagas constar, ¿no? Tengas ese derecho preventivo, no solamente visto como un aspecto de controversia. Es decir, no te acercas a un abogado cuando ya tienes la bronca encima, sino que también te puedes acercar a una persona abogada cuando vas a incorporarte en una relación jurídica, en un contrato. Es decir, también está ese aspecto de prevención, ¿no? Pero lo que yo le puedo decir al auditorio es que no desdeñen ni no hagan a un lado la participación de una persona abogada en cualquier tema legal.
la adquisición de una casa, la suscripción de un título de crédito o lo que comúnmente se conoce en la sociedad como letras o pagarés, cheques incluso. Entonces, siempre tener ese respaldo jurídico, porque un especialista seguramente pues les va a dar ciertos consejos a seguir para evitar problemas. Entonces, el derecho preventivo es un caso súper interesante, ¿no? Y poco frecuente en nuestro país, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso en la medida de lo posible, desde luego cuesta. Estar asesorado de una persona abogada tiene un costo. Si ustedes desean, por ejemplo, acudir a las universidades públicas o privadas de Nuevo León al menos, pues tienen su buffet jurídico, ¿no? En donde ustedes puedan asesorados, incluso por el Instituto de Defensoría Pública del Estado o el Instituto de Defensoría Pública de la Federación, que usted lo puede localizar en redes sociales, ¿no? Y en internet. Entonces, es tener en cuenta que formamos parte de un sistema jurídico nacional, que ese sistema jurídico nacional prevé reglas para todo. O sea, tenemos reglas absolutamente para todos. Tenemos normas oficiales para incluso ver cómo debe estar colocado un micrófono en una varilla que tenemos enfrente. Tenemos normas oficiales para, por ejemplo, marcar la hora. Entonces, no solamente tenemos leyes, ¿no? Tenemos reglamentos, códigos, directivas, circulares. Entonces, estamos sobre reglamentados. Y eso de alguna forma amerita un panorama bueno, ¿no? Porque al final los ojos están puestos en todo lo que pasa en la sociedad. Pero finalmente, si ustedes van a tener contacto con esa relación jurídica, lo que sea, un contrato, un convenio, un título de crédito, cualquier compromiso que tenga un tinte legal, sí es importante darle formalidad, no solamente por escrito, sino también de forma digital. Y es cierto, lo que tú señalas, un tribunal de otro país estableció que el emoji de la manita levantada significaba consentimiento. ¿Y qué sucede en México? En México también tenemos esa apertura contractual y nos dice que el consentimiento puede ser expreso o puede ser tácito. Si es tácito, existen ciertas reglas que deben cumplirse, ¿no? Entonces, ese caso similar aquí en México y sin comprometerme criterio y desde luego verificar todas las constancias procesales, pues desde luego podría configurar, caso. Así es, podría configurar un consentimiento. En ese sentido, voy a ponerme al terreno de las suposiciones. Imaginemos algo parecido en México, que existe una pericial en informática donde acredita que del número A al número B se hizo una comunicación y bueno, esto lo hago a colación del contrato verbal, porque creo que en México la mayoría de los acuerdos son verbales entre las personas. Entonces, al existir una libre valoración de la prueba, ¿usted considera que sí podría ser, digamos, considerado como oponible ante terceros o como reconocido esta situación, un contrato así de esta naturaleza? O sea, digamos, sé que teóricamente sí, pero en la práctica, ¿has visto algo así? O sea, que llegue a ese extremo. Mira, en la práctica me ha tocado ver contratos de cualquier tipo, ¿no? Verbales, que justifican a través de testimoniales principalmente. Sí. Me ha tocado ver contratos escritos que incluso tienen firmas electrónicas. Me ha tocado ver contratos escritos que tienen firmas autógrafas. Y la incorporación de aspectos digitales al procedimiento mercantil te podría decir que es posterior. Es decir, la formación de un contrato, al menos de los que yo he tenido contacto, siempre siguen una formalidad expresa, ¿no? O un lineamiento bien definido. Es decir, al menos yo he visto que sí se preocupa las personas por dejar constancia, al menos verbal, o constancia física de lo que sucedió entre ellos. Lo que se complica es la ejecución de ese contrato. Entonces, por ejemplo, te acompañan correos electrónicos, te acompañan conversaciones a través de redes sociales, te acompañan audios, te acompañan videos. Entonces, la vinculación que esos temas digitales tiene frente a lo que ya está, al fin de cuentas el Código de Comercio te prevé reglas, ¿no? Entonces, muchas de las veces el cumplimiento de esas reglas no se sigue al pie de la letra y eso implica que nosotros desestimemos esas probanzas.
las desestimemos desde un aspecto de valor probatorio. ¿Sí? No tanto de que no sea posible a través de otros medios acreditar una relación contractual. Es decir, no estamos nosotros como personas juzgadoras negados a un rechazo de la incorporación de medios digitales. Pero cúmpleme con las formalidades que marca el Código de Comercio. Así es, porque precisamente al estar en igualdad de circunstancias las partes, pues debemos ser pues imparciales, ¿no? Al final de cuentas es un criterio, es una virtud que nosotros como juzgadores tenemos. Y bueno, el comercio electrónico en México está presente desde 1996, incorporado a través de la presión internacional, que es lo que comentábamos hace unos momentos, derivada de organismos internacionales en donde dijeron, México, aguas con el comercio electrónico. Entonces, poco a poco, a través de legislaciones del artículo 89, 90 en adelante del Código de Comercio, pues incorpora el comercio electrónico y te dice, está bien, ¿quieres hacer comercio electrónico o quieres hacer constar actos jurídicos a través de medios digitales o medios ópticos? Así se establece, sigue estas reglas, ¿no? Y es muy sencillo de entenderlo, te da ciertos parámetros para ello. Entonces, al estar nosotros vinculados a eso, es decir, al estar vinculados a la aplicación de la ley y modularla en ciertos casos en donde se vulneren derechos humanos, pues debemos también ponerlo frente a las partes y decir, ¿qué me traes? Bueno, vamos a ponerlo frente a frente con el marco legal y vamos a ver si cumpliste con esa carga mínima de justificar la existencia de lo que tú dices, ¿no? Un pacto que modificó lo previamente establecido, el cumplimiento a una obligación y pues desde luego no estamos negados a recibir esa información dentro de un procedimiento jurisdiccional, pero sí se deben seguir esas reglas específicas y tener una carga mínima de robustecer esos medios probatorios con otros temas, ¿no? Una testimonial, una confesional, quizá una pericial, tú lo señalabas hace unos momentos. Entonces, realmente volvemos también al comentario de hace un rato de que no existan esas comunicaciones electrónicas, con emojis, con audios, con imágenes, con videos. No es que no existan, sí existen, pero la forma en que van a ser válidos frente a un procedimiento de cualquier naturaleza, no solamente jurisdiccional, quizá un procedimiento arbitral, quizá un procedimiento de mediación, pues dependerá en muchas ocasiones de la validez y el cumplimiento que se dé al marco legal existente. Eso es algo bien importante porque la gente, a ver, yo pues tengo mucho diálogo con las personas y a veces digo, ¿cómo hacerle entender, ¿no? a tal persona que efectivamente se reconoce la existencia de una comunicación, pero lo que a lo mejor no entiende es que no se acredita que por sí sola, una sola comunicación demuestre un acuerdo contractual muy complejo. Entonces, eso es bien importante. Y también ahorita tocaste otro tema fundamental. Mencionaste que estamos a lo mejor demasiado eso lo entendí así, sobre legislados. Es algo que yo siempre he pensado, yo siempre he hecho, a ver, o sea, tenemos tantas normas para tantas cosas que incluso a veces caen en conflictos entre ellas y en contradicciones. ¿No valdría la pena tener a lo mejor un sistema un poco más, no quiero decir simple, pero por ejemplo, si nos vamos al common law en Estados Unidos, que realmente es un tema de precedentes y es un tema casi de criterios, ¿qué opinarías de migrar hacia algo así? Porque sí hemos venido migrando, o sea, la oralidad incluso pues, es una situación más anglosajona que latina. ¿Qué pensarías tú de tener un sistema como que les dé tan manga ancha para poder a lo mejor tener un criterio más alto y resolver? Porque también yo siento, en distintas materias, muchos jueces quisieran decir, oye, es que yo quisiera a lo mejor resolver así, pero el estricto derecho no me lo permite. ¿Tú qué pensarías? ¿Sientas que eso solucionaría esta inconformidad que muchas personas tienen respecto a la justicia en México? Mira, el diseño del actual sistema jurídico mexicano no es de un día para otro. Es decir, nosotros venimos transitando desde la conquista española, venimos transitando de un periodo de independencia de México. Después vino la Reforma, el Porfiriato, es decir, el Maximato, el periodo de mucha abundancia de los 40 a los 70. Entonces,
cambiar radicalmente el sistema jurídico mexicano sería desconocer nuestra historia y sería echar atrás y prácticamente desconocer lo que hemos ganado desde hace muchos años. Eso no significa que debamos seguir un patrón en otro país, porque te aseguro que si hacemos una encuesta o un trabajo de campo en Estados Unidos y América, hay personas, yo creo que hasta más, que están inconformes con el sistema judicial norteamericano. Y si replicamos esa encuesta o ese trabajo de campo a otros países, va a haber siempre inconformes. Entonces, la inconformidad está presente no solamente en México, es decir, no somos el único país con problemas de política judicial mal implementadas, sino que a mí me parece que lo que debemos realizar con esas inconformidades es tomarlas en cuenta y ver de qué forma sucedió esa inconformidad para precisamente atacar de raíz eso que sucedió, a ellos en específico. Porque así como existen inconformes con el sistema judicial mexicano, también existen personas que están a favor. Hay personas que les ha funcionado el sistema judicial mexicano. Hay personas que a través de una sentencia logran ejecutar un contrato que desde hace años no han podido lograr que se les pague. Hay personas que a través de una resolución judicial han logrado disolver un vínculo matrimonial que desde hace años han vivido con violencia. Hay personas allá afuera que a través de una resolución judicial han logrado recuperar su patrimonio derivado de una invasión que se ha dado de un inmueble. Entonces, tenemos esos claros oscuros del sistema judicial mexicano, pero que debemos utilizar de forma prudente y no, en mi opinión, seguir cuestiones que quizás sí les ha funcionado en otros países, pero quizás no. Entonces, nuestra identidad de alguna forma representa una expresión para atenderla y verificar qué debemos regular y qué no. Entonces, sí se han dado cambios en el sistema jurídico nacional y principalmente a partir de 2008, ¿no? Con estos temas en materia penal, en donde pues vimos cómo es que se cambió todo el sistema jurídico en materia penal, solamente de proceso, pero hasta ahí nos hemos quedado, ¿no? Entonces estamos atravesando un periodo en donde hemos estado cuidando las formas, hemos estado adaptándonos a la nueva normalidad derivada no solo de la pandemia, sino de cosas que han estado sucediendo antes de la pandemia. Teníamos reuniones digitales antes de la pandemia, teníamos el desahogo de audiencias digitales antes de la pandemia. Entonces, la pandemia simplemente vino a demostrarnos que sí podemos hacer uso de la tecnología porque siempre ha estado presente. Simplemente se modificó la forma en que podemos hacer uso de ellas, ¿no? Entonces, creo que es el cambio que se puede dar al sistema jurídico nacional mexicano no depende de seguir lo que otros países han hecho, depende de seguir lo que está pasando aquí en México, en Nuevo León, en Oaxaca, en Campeche, en cualquier parte de la República Mexicana, atender esas necesidades y, desde luego, ofrecer resultados, ¿no? Y pues eso se da paulatinamente. No podemos dar gusto a todos. Es imposible. Es prácticamente imposible, ¿no? Siempre va a haber uno que gane y uno que pierda, o sea... Así es, siempre va a haber un ganador, un vencedor, o también no puede ni ganar, ni exacto. Así es, entonces creo que depende mucho de escuchar las necesidades de las personas, de atender sus quejas y de verificar desde raíz qué sucede y qué originó esa disidencia para pues analizar objetivamente una solución plausible para esa persona y para evitar que eso que sucedió en ese caso específico vuelva a repetirse. Y en ese sentido, 100% de acuerdo. A ver, yo ya tengo más de 15 años usando las redes para hablar de temas y desde haber trabajado en medios, desde haber sido activista, ahora que tengo una responsabilidad en el sistema estatal anticorrupción, te puedo decir que la gente muchas veces se queja, pero no sabe específicamente de qué se queja. Ejemplo, va con los legisladores para que ponga una denuncia penal. Le pide al alcalde que haga leyes. O sea, hay una desinformación. Y en el tema del Poder Judicial, sin meterme en temas políticos, pues
Hay una situación también que yo considero no abona en el entorno social mexicano a la información puntual. Sí creo, definitivamente, que por decir del 2008 a la actualidad es el periodo donde más justicia, más transparencia y mejor se han hecho las cosas. Desde las reformas que se han hecho, desde quitar esta noción inquisitiva en materia penal, lo que hablabas del tema de la digitalización de la justicia. En ese tema, creo que también la gente debe saber que muchas veces siempre la justicia va un poco atrás de los crímenes o de los ilícitos. ¿A qué me refiero? Mencionabas, tema de la digitalización, nos vamos adaptando, pues también los criminales, tema de los bancos. Yo veo a la gente en México, sea en poquito o sea mucho, hay muchos temas de phishing, muchos temas de robos de identidad, o sea, temas complejos donde el criminal a lo mejor ni siquiera es de México, es ahí en quién sabe dónde, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona el tema de los bancos? Porque la gente no lo sabe, la gente me ha escrito y dicen, no, es que no sé qué hacer, si yo fui víctima de un cargo no reconocido, qué tipo de proceso puedo hacer, puse una denuncia penal, fui a la Conducef y les digo, no, pues si fuiste víctima de un cargo no reconocido, puedes iniciar un proceso mercantil. ¿Cuál es tu comentario sobre ese tema? ¿Lo has visto? Sí, claro. Cuando, por ejemplo, pasamos nuestra tarjeta de crédito o débito en una institución comercial, en cualquier tienda, cuando hacemos, por ejemplo, una transferencia o hacemos uso de plataformas digitales para adquirir cualquier bien que nos llegue a nuestro domicilio y ponemos los datos de nuestra tarjeta, pues desde ese momento en donde pasamos la tarjeta, en donde ponemos los datos en una plataforma digital, pues nuestros datos están siendo o son vulnerables, ¿no? Porque precisamente la plataforma digital, la terminal, toma esas referencias para hacer el cargo respectivo, ¿no? Entonces, pasa mucho que existen cargos no reconocidos, ¿no? Oye, es que yo sí compré 10,000 pesos en mercancía, pero resulta que al minuto después tuve otro cargo de 60,000 pesos, ¿no? Entonces ahí es donde las personas, tanto físicas como morales, están en un estado de indefensión porque al final, ¿cómo pueden recuperar ese dinero si al final existe una prueba que demuestra que esos fondos salieron de su cuenta bancaria, ¿no? Entonces muchas personas dicen, híjole, pues aquí pues ya me fregué, ¿no? Muchas de las veces van a los bancos y les dicen, no, pues le hacemos un procedimiento que dura aproximadamente 10, 15 días e incluso los bancos dicen, si detectamos que usted efectivamente hizo el cargo, le vamos a cobrar tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces ahí ya se empiezan a encender las alertas de decir, oye, pues mejor no inicio el procedimiento porque van a cobrar y ya empiezas a entrar en duda, ¿no? De si en realidad tú hiciste el cargo. A mí me pasó, por ejemplo. Entonces, pero pues dices, si tú no lo hiciste, adelante, ¿no? Entonces, muchas de las personas piensan que ya se van a quedar con los brazos cruzados porque el banco dijo que no, pero realmente no es así. Ustedes pueden, por ejemplo, promover un procedimiento mercantil para solicitar la nulidad de esos cargos no reconocidos. Y van a alegar las cuestiones que sean convenientes, ¿no? Previamente tuve negociación con tal centro comercial o simplemente negar lisa y llanamente ese cargo, ¿no? Entonces se puede solicitar la nulidad de esos cargos, se le da vista al banco, desde luego se le emplaza porque es un procedimiento, emplazar es llamarlo a juicio. El banco contesta lo que él crea conveniente, lo que él considere ajustado derecho a contestar, ofrece las pruebas que sean pertinentes, pero te puedo decir que prácticamente en el 99.9% de los casos en donde se reclama la nulidad de cargos no reconocidos, derivados de cualquier naturaleza, de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias bancarias, pasa mucho que te roban el celular y entran, hacen transferencias y pues ahí te quedas prácticamente sin dinero, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, salvo excepciones muy, muy específicas en donde sí se demuestra que efectivamente quien hizo el cargo es la persona titular de la cuenta, pero en aquellos en que no, prácticamente la resolución judicial determina que ese cargo es nulo, que no provino de la voluntad del titular de la cuenta y que por tanto la institución bancaria debe devolver esa cantidad
indebidamente tomada de la cuenta a la cuenta precisamente de la persona física o moral, con intereses incluso, ¿no? La Corte ya se ha pronunciado con 6%, ¿no? Así es, con el legal recientemente sobre ese tema. Entonces, si ustedes detectaron que tienen un cargo no reconocido, detectaron que pues algo anda mal en su cuenta, no se queden con los brazos cruzados. Tienen a su disposición este procedimiento mercantil que ustedes pueden promover, desde luego asesorados por una persona abogada, por una persona que esté capacitada en procedimientos mercantiles, porque pues hasta eso hay especialidad, ¿no? Hay de todas materias en México: mercantil, penal, laboral, civil, familiar, y si le seguimos no acabamos, ¿no? Agrario. Sí, entonces sí asegúrense de que esté capacitada en materia mercantil para que el procedimiento se lleve a cabo a través de los formalismos que establece la legislación mercantil, y pues obtendrán desde luego una sentencia favorable siempre y cuando ustedes argumenten precisamente lo que motivó ese cargo no reconocido. Y en ese tema, bien importante lo que mencionas, porque la gente no tiene acceso a esta claridad que estás mencionando de qué debe hacer. Yo te plantearía dos cosas. ¿Ves viable? Digo, a lo mejor voy a excederme un poco de lo mercantil, pero ¿ves viable la condena a gastos y costas en estos procedimientos a las instituciones bancarias? Te lo pregunto porque también el usuario luego puede decir, voy a seguramente a gastar en los honorarios de un abogado, no todos están dispuestos al final, ¿no? Entonces, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena con temas menores? Y el segundo punto, hablaba yo hace algunos meses con Miguel Carbonell, abogado de la Ciudad de México, en un curso del derecho a los daños. ¿Ves viable que derivado de esta situación, digamos, de una nulidad de unos cargos y en una sentencia condenatoria del banco, se pudiera hacer una demanda por responsabilidad civil contra el banco? O sea, ¿lo ves que podría caer en ese supuesto? En cuanto a la primera pregunta de la condena en gastos y costas para el banco. Sí. Mira, yo no lo he visto, en la práctica yo no lo he visto mucho. Sí, la ley es bien clara en establecer quién debe hacerse cargo de los gastos y costas que debe efectuar la persona juzgadora al resolver un asunto, de cualquier forma, en una caducidad, incluso en un desistimiento, y en una resolución definitiva. Entonces, si el banco se coloca en esos supuestos, prácticamente la persona juzgadora pues debe cumplirlos, ¿no? Sí. Desde luego, en materia mercantil oral existen excepciones en donde el artículo 1084 no es tan claro en establecer esas condenas, ¿no? Entonces, por lo general, la nulidad de cargos no reconocidos se van en la vía oral mercantil. Al no tener previsto un procedimiento especial, se van a la oralidad mercantil. Y la condena en gastos y costas, ahí sí se podría decir que hay que analizarlo a la luz del 1084 del Código de Comercio. Eso es por cuanto a los gastos y costas. Desde luego, las partes, tanto la parte actora como la parte demandada, en este caso el banco, pueden celebrar convenios en donde podrían incluso pues ceder a este tipo de prestaciones, ¿no? Que son de exclusiva declaración por parte del juez, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta cada caso concreto para analizar los gastos y costas, porque depende mucho del resultado, ¿sí? Cómo termina el procedimiento, qué calificación tuvieron las acciones, las excepciones, los recursos y los incidentes presentados durante el procedimiento. Y en ese sentido, el juez va a hacer la condena respectiva. Y en cuanto a la segunda pregunta de si es posible presentar un procedimiento de responsabilidad civil en contra de las instituciones bancarias, pues desde luego que sí, porque lo que da origen a la responsabilidad civil, tanto objetiva como subjetiva, es la causación de un hecho que cause un daño. En la medida en que quien desee presentar este tipo de demandas argumente cuál fue el daño que se le causó con motivo de esa indebida uso de las cuentas, es decir, yo tenía que pagar 25 millones de pesos derivados de una compraventa de mercancías en el extranjero y pues resulta que esos 25 millones hasta más, se salieron de mi cuenta, entonces yo no pude cumplir con esa obligación de pago. Se hicieron válidas cláusulas penales, se hicieron válidas causas de rescisión. Entonces,
En la medida en que quien presente una responsabilidad civil alegue, argumente y afirme esos hechos originadores de responsabilidad civil y los justifique, pues va a tener obviamente una resolución favorable y el juez va a ponderar precisamente si efectivamente esos hechos fueron motivo de responsabilidad civil y la institución bancaria deba resarcir ese daño motivado quizá por el retardo en devolver los recursos, motivado por el hecho de estar prejuzgando sobre si en realidad él hizo un debido uso de esas cuentas bancarias. Entonces, desde luego que está en posibilidad de presentar una acción de esa naturaleza. Que es un tema que yo creo que trasciende lo social porque en México creo que hace falta, la verdad, regulación a las grandes instituciones, porque el ciudadano promedio pues está en una indefensión económica, institucional, burocrática respecto a ese tipo de temas. Y estos cambios que hizo la Corte, que si no me equivoco es una jurisprudencia por ahí del 2018, lo de aventar la carga de la prueba a los bancos, pues balanceó el tema, pero no me quiero imaginar cómo habría sido esto en 1990, ¿verdad? O sea, creo que estos cambios que se han venido haciendo mejoran una problemática real que ahora trasciende al siguiente punto que también me gustaría tocar. Las pólizas de seguros o las aseguradoras, también me imagino has tenido que resolver en algún momento determinadas controversias de esta índole. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué tipo de, digamos, de controversias has visto respecto a esto? Híjole, sí, mira, la conducta humana es muy compleja. Las acciones que se dan en la sociedad, el deber de cuidado es muy complejo, entonces hay seguros para todo, ¿no? Para gastos médicos mayores, para el incidente de un accidente automovilístico. Es decir, hay de todo tipo de seguros que las personas pueden contratar con una aseguradora de su confianza y pueden cubrir la prima respectiva y tienen esa cobertura, ¿no? Entonces, cuando vienen los interesados a reclamar, es decir, que las aseguradoras no quieren cubrir el pago por alguna razón que ellos están justificando, bueno, pues vienen a juicio a decir, oye, pues es que no me quiere cubrir esa suma que está asegurada a mi favor, que sucedió el hecho, cual sea, ¿no? Un accidente de vehículo, la muerte de alguna persona, la enfermedad, es decir, todo ese escenario de sucesos que puede suceder o no dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que sucede en esos casos es de que la ley prevé un procedimiento mercantil específico en donde tú como afectado o posible afectado por la negativa de la aseguradora en cubrir esa suma de dinero, pues puedes demandarla, ¿no? En un procedimiento mercantil y puedes alegar, desde luego, esa falta de pago, incluyendo las razones por las cuales tú consideras que la prima de la póliza de seguro en realidad debe cubrirse, ¿no? Entonces es un procedimiento, te puedo decir, sencillo, en donde pues simplemente basta argumentar todo lo que sea necesario en la demanda, ofrecer todas las pruebas que consideres necesarias para desahogarse en el procedimiento, testimoniales, confesionales, lo que sea tendiente a justificar tus razones, ¿no? Entonces son procedimientos orales en donde se somete a discusión esas circunstancias y bueno, la resolución judicial que emite la persona juzgadora pues determina si efectivamente debe cubrirse esa suma asegurada por la causación de un hecho o en su caso no debe cubrirse. Desde luego estas resoluciones judiciales están sujetas a un medio de impugnación, es decir, si una persona juzgadora en México declara que no procede el pago de la suma asegurada, bueno, tienen a su alcance los medios de impugnación, en este caso el juicio de amparo, para pues controvertir esas razones que el juzgador dio para negar esa suma asegurada, ¿no? Entonces, eso sucede. Y es un tema que como con los bancos mencioné lo de los cargos no reconocidos siendo el mayor problema que afecta a la sociedad, me imagino que aquí es la interpretación de la póliza, sí, el mayor tema, porque uno puede decir, no es controversia que celebró la póliza, no puede ser controversia o no es controversia que está pagada o no,
por lo general, la controversia son los alcances de lo pactado. Y ahí me llama la atención que la Corte dijo, creo que una jurisprudencia también, que ante la ambigüedad de la póliza de seguro, o sea, la ambigüedad en el entendimiento, se debe dar la protección más amplia o la interpretación que favorezca más al asegurado. Sí. En ese sentido, ¿tú has tenido esta posibilidad de a lo mejor estar frente a un litigio y decir, oye, pero es que yo ni que soy un letrado, te entiendo los alcances de la póliza? ¿O cómo ha sido tu experiencia? Sí, mira, las pólizas de seguro son contratos al final de cuenta, pero tienen la característica de que son contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son aquellos en donde el interesado en recibir ese servicio, claro, ese servicio financiero, ese servicio de consumo masivo, pues no están en posibilidades de negociar las cláusulas de lo que pactan con una institución bancaria, una entidad financiera o una aseguradora, entre otras personas, ¿no? Incluso los contratos de adhesión no son exclusivos del sistema financiero, también son propios también de la colocación de consumo masivo, que podemos incluso dividir los contratos de adhesión auspiciados bajo la Profeco y contratos de adhesión auspiciados bajo la Conducef, ¿no? Entonces, esa impracticidad que se da para negociar los términos de un contrato de adhesión, en alguna forma, pues van a tener una consecuencia. Y esa consecuencia va a ser esa asimetría que quizá pueda presentarse en la ejecución de ese contrato. A mí, por ejemplo, me ha tocado analizar casos en donde viene una persona de diversas formas, ¿no? Es decir, tiene temas de salud mental. Entonces ahí tienes que juzgar con perspectiva de salud mental, salvaguardar su integridad física, su integridad mental. Entonces tienes que hacer ajustes razonables, así lo estableció la Corte. También me ha tocado ver casos en donde vienen menores de edad a reclamar el pago de las pólizas porque sus papás murieron, entonces tienes que atender al interés superior del menor. Me ha tocado ver casos en donde vienen madres solteras y tienes que, pues, juzgar con perspectiva de género. Entonces, esos ajustes razonables que te da cada caso concreto los debes tener en cuenta frente a un contrato de adhesión. Pareciera que si tú te obligaste a algo, pues lo cumples, ¿no? Tenemos ese principio de pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse, así es. Sí. Pero también tenemos frente al pacta sunt servanda la teoría de la imprevisión o la teoría de la imposibilidad, en donde surgen eventos fortuitos que hacen prácticamente imposible el cumplimiento de una obligación. Los tribunales federales han establecido casos de excepción en donde pues no se puede incluir esa teoría de la imprevisión al pacta sunt servanda, ¿no? Entonces tenemos estos grandes choques o estas visiones contractuales para resolver un caso concreto. Y sí, desde luego me ha tocado analizar esos asuntos. Hace 15 días incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio interesante en tratándose de contratos de adhesión, en donde un adulto mayor tenía previamente celebrado con una institución bancaria un contrato de crédito, incumplió por alguna razón personal seguramente ese crédito y pues no estuvo pagando su adeudo derivado de ese crédito, que surge con motivo de un contrato de adhesión de crédito con la institución bancaria. Entonces el adulto mayor recibe su pensión, es el sistema de ahorro para el retiro, entonces como sabemos, pues es una cantidad total que se ingresa a una cuenta bancaria y pues esa cantidad total va a ser prácticamente tu pensión, ¿no? Lo que se conocía antes como pensión. Entonces, lo que hace el banco al recibir fondos es retirar en su totalidad esa cantidad del Afore y con esa cantidad se paga el adeudo del crédito. Entonces, el adulto mayor prácticamente se queda pues sin nada. Y el banco justificó ese retiro porque en el contrato de adhesión que celebró el adulto mayor con el banco decía, pues si aquí yo veo fondos, vengan de donde vengan, si tú me debes, pues me vas a pagar, ¿no? Entonces ese caso empezó en los tribunales mercantiles, se fue a segunda instancia, se fue ante los tribunales federales y llegó hasta la Corte. Entonces la Corte emitió creo que 13, 12 precedentes importantes en donde pues le dio la razón no a la institución bancaria,
obviamente, le dio la razón al adulto mayor. Entonces emitió criterios interesantes sobre los contratos de adhesión, sobre cómo juzgar cuando pasan este tipo de casos en donde se ve claramente una asimetría. Es decir, no podemos negar que el adulto mayor debe a la institución bancaria, eso es innegable. Pero tampoco podemos negar el derecho del adulto mayor a percibir su fondo del ahorro. Exacto, y a decidir, oye, si yo, ok, ahora sí que, como dicen, debo no niego, pago no tengo, ¿no? O sea, ¿sí? Tiene un derecho a vivir, a comer, a ciertas cosas, y por ser una comunidad vulnerable, se le dio esta solución. Me da mucho gusto escuchar lo que dices, porque veo que sí ya hay una sensibilidad de las personas juzgadoras que ha venido evolucionando desde la perspectiva de género, desde el interés superior del niño y de la niña, desde ahora lo que mencionabas de la perspectiva para personas con una discapacidad. Creo que eso es bien importante para acercarse un poco más al tema de la verdadera justicia. Sin brincar demasiado del tema, veo que pues evidentemente tienes una gran actualización, ¿no? en muchos temas. A mí me pasa mucho en materia penal, por ejemplo, que de repente escuchas así a un abogado ya muy mayor decir, no, y el auto de formal prisión, y dices, tú, también muchos estudiantes del derecho siguen este podcast, ¿qué les recomiendas para actualizarse en los temas mercantiles que tú obviamente traes, pues así? Pues que lean. Hay lenguaje ciudadano, es decir, nosotros como abogados tenemos un lenguaje muy técnico, jurisprudencia, presunciones, es decir, hay palabras que las personas comunes y corrientes quizá no entiendan de qué se trate, ¿no? Y nos escuchen hablar y muchas veces pasa de que, ay, no te entiendo, mejor no. Entonces, eso no significa que debamos hacer corriente nuestro lenguaje y que debamos nombrar a las cosas en derecho tal cual son, porque eso sucede, ¿no? Hay que nombrar a las cosas como son y hay que darles ese valor a las palabras. Entonces, la forma en que vas a llenarte de vocabulario, en donde vas a tener más palabras, es leyendo libros, revistas jurídicas, físicas, digitales, acudiendo a conferencias, a seminarios, inscribiéndote un posgrado, conversando con colegas. Es muy común comentarnos los asuntos, y pues qué mejor que escuchando tu podcast, ¿no? Entonces aquí pueden desde luego llenarse de ese vocabulario jurídico que les va a dar la oportunidad de lucirse como abogados y nombrar a las palabras en derecho, a los términos en derecho, tal cual son. No, hombre, pues qué favor tan grande nos acaba de hacer aquí el juez al poner nuestro podcast como una fuente informativa confiable. Realmente, pues me he quedado muy contento. Creo que habré platicado con muchas personas en el tema del derecho, pero sí te aplaudo el conocimiento que traes. Traes una pulcritud en los términos y en la claridad de ideas que rara vez se ve. Realmente, ojalá y las personas que están tomando tus clases en la UDEM, pues las valoren. Yo estudié en la UDEM. Sé que hay universidades un poco más, ¿cómo llamarlo?, más jurídicas que otras, ¿no? Por ejemplo, la Libre de Derecho, creo que es una universidad un poco más jurídica. Puede ser que la UDEM, puede que la UDEM sea... Eso que estudié ahí, preparatoria y universidad y gran estima y una institución increíble, pero creo yo que hay instituciones a lo mejor un poco más jurídicas, más tradicionalistas. ¿Cómo fue tu experiencia en Jalisco? ¿Cuál era que mencionabas que bueno, ahí fue parte de tu formación? Sí. Al venir a Nuevo León, ¿piensas que hay una diferencia en el programa educativo? ¿Es parecido? ¿Lo has visto un poco más formal? Yo, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando he estado allá y que he tomado algún curso, veo que es un poco diferente. ¿Tú cómo lo notas? Sí, mira, yo inicié con el interés de estudiar Derecho a mis 15, 16 años. Y pues, desde luego, en la casa de mis padres había libros de derecho. Yo me acuerdo de Rogina Villegas, de García Maínez, de Borja Soriano, pues muchos autores clásicos, ¿no? Entonces, eso es lo que les enseñaban a nuestros padres, a nuestros tíos, a los abogados
de antes, sin ofenderlos, pero actualmente hay mucho más teoría, es decir, ya ni siquiera tienes que ir a comprar un libro físico, o sea, ya puedes descargarlo. Es más, a mí me gusta seguir páginas en Facebook en donde entiendo que hay temas de derechos de autor que es necesario considerar, pero te escanean prácticamente el libro que es imposible conseguir en físico y lo tienes con solo un clic. Entonces, ha cambiado el sistema de enseñanza en México. Claro, en la UDEM, por ejemplo, estamos transitando de un sistema de enseñanza por competencias. Estos temas de aula invertida, estos temas de enseñarle a hacer al alumno por sí solo las cosas. Es decir, ya las clases no son una hora de oratoria del maestro en donde te platicaba sus experiencias, sus casos. No. O sea, ya las cosas cambiaron. La enseñanza del derecho precisamente es incentivar a que el alumno redacte un contrato, a que el alumno resuelva un caso, a que elabore una demanda, a que elabore un ensayo, a que él haga por sí mismo las cosas. Eso no significa que antes las cosas estaban mal. No, claro, son cuestiones que van cambiando, ¿no? Entonces, actualmente estamos transitando por ese periodo de adaptación en donde ya los alumnos y las alumnas desde la escuela se ponen de frente con la realidad y al final también hay que tener en cuenta algo. Estudias y en 5 o 6 años que dura la carrera sales y ya te modificaron la ley, ya te modificaron el código, ya cambió el presidente de la República del país y ya está prácticamente desapareciendo el Poder Judicial, ¿no? Entonces, estudias no para ejercer en ese momento, estudias para ejercer en años. Entonces, estás estudiando y vas a salir prácticamente desactualizado, ¿no? Entonces, yo invito a todo el auditorio que te esté escuchando, abogados ya postulantes, a futuros abogados, a que siempre estén en constante actualización. Y ya no es como antes en donde batallabas para encontrar información, o ya en redes sociales, así como encuentras videos de TikTok de risa, bueno, también puedes encontrar información muy valiosa que te va a permitir estar al tanto de lo que pasa en el derecho actualmente en México. Pues no me queda más que estar completamente de acuerdo. Así como pueden buscar un TikTok de unos monos ahí picándose las costillas, también, por favor, estudiantes de Derecho, tengan esa sensibilidad de entender eso que les acaban de decir, que realmente lo que ustedes no hagan por su conocimiento, no hagan por aprender, cuando salgan en la carrera los va a dejar en desventaja. Creo que es un proceso fundamental, lo que acabas de decir, también la capacitación. O sea, no es teoría, nuestra carrera es, si bien la teoría tiene una parte muy importante, tiene una connotación práctica. Entonces, pues nada, muy agradecido en que hayas estado el día de hoy. Espero que luego puedas volvernos a visitar. Claro que sí. Y síganos, por favor, para más episodios como este. Juez, muchísimas gracias. Gracias, un gusto. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.